Bueno, espero que ahora sí se pueda ver la pantalla. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a todos a la sesión. Vamos hoy día a ver los delitos contra la libertad. Bien, pero vamos a ver en realidad cuándo el legislador español ha regulado ha regulado el tipo penal que tiene como tal el bien jurídico a proteger la libertad. Vamos a entender también en qué sentido en esta sesión y cuándo aparentemente ha sido mal insertado en este capítulo de delitos. ¿Bien? El esquema general que vamos a mostrar a continuación, donde vamos a tratar de encontrar precisamente la configuración del tipo de manera coherente el bien jurídico protegido, va a ser en tres dimensiones, por decirlo algún modo: la libertad física, la libertad psíquica y la libertad de decisión. En el primer plano vamos a encontrar dos figuras, por lo menos en otros ordenamientos solo está como tal la figura del secuestro. Aquí se plantea en realidad dos, una detención ilegal y un secuestro. Luego también vamos a tener una dimensión que está entre un intermedio, ¿no? Entre el aspecto de la libertad física con la libertad interna, la libertad de decisión, y vamos a encontrar a la amenaza, el acoso, según cómo ha sido configurado en el Código Penal, y luego también la figura de coacción, chantaje, y aquí lo he puesto igual, pero vendría a ser un tipo penal derivado de la de coacción, que es del matrimonio forzado. Cuando hablamos de los delitos que atentan contra la libertad, tenemos que poner énfasis que lo que se está poniendo en protección es la autodeterminación del sujeto, la misma que es de alguna manera atacada a la hora de anular esa capacidad precisamente de autodeterminación. Muchas veces a nivel sociológico se conoce, bueno, y a nivel jurídico también, como la imposibilidad de poder actuar conforme a nuestra voluntad. Y en realidad vamos a encontrar que el legislador penal español ha planteado distintos tipos penales, ya sea en función al medio comisivo para atacar esta voluntad. En algunos casos son medios coactivos y aquí podría estar tranquilamente la amenaza, el chantaje, la violencia física directa sobre la persona. También podría estar el error, que en realidad ya vamos a ver que es un supuesto que como tal no se recoge aquí. Esto es un poco más doctrinal lo que estoy planteando. Luego, a nivel de fin, también, ¿cuál es el motivo, el objetivo que se busca con este ataque a la capacidad volitiva del ciudadano? En algunos casos puede ser un motivo no especificado, con lo cual será general. Luego vamos a tener también cuando se señale el objetivo de obtener una recompensa o ventaja, ya sea económica o no. Eh, También ciertos componentes agravantes cuando haya de por medio un móvil de ataque contra la indignidad o integridad sexual o la libertad sexual de la persona, cuando sea, por ejemplo, con objeto la trata de personas. Y luego también se podrá modificar ese tipo en función al sujeto pasivo. Bien, si estamos hablando de un menor de edad, si es una persona vulnerable, una persona que se tenía bajo tutela, curatela, cuando de pronto es el funcionario en ejercicio de sus funciones, señor el código, o también cuando de pronto hay más de un sujeto individual y se refiere al sujeto pasivo como grupo colectivo de personas. ¿No? Entonces, vamos a ir aproximándonos ahora a estos distintos tipos penales teniendo en cuenta este planteamiento. Y vamos a entrar de cajón con el capítulo 1, eh, bueno, vamos a ver aquí el artículo 163.1, que el particular que encerrare o detuviera a otro, privándole de su libertad, va a ser castigado con la pena de prisión de 4 a 6 años. Vemos que eh, hay una fórmula un poco extraña, es el particular, ¿no? No es el que. Y quizá esto es para evitar, o en todo caso, para señalar que no podrá ser un funcionario de autoridad quien esté cometiendo este delito, porque ya veremos que en el artículo 167 del Código Penal se regula un supuesto especial, que no lo vamos a hacer en esta sesión, porque sería en todo caso delitos contra la función pública. Igual, ¿bien? Em, pero claro, ha sido acá seleccionada o integrada en ese capítulo de algún modo porque el bien jurídico protegido tiene también una protección al, eh, a la libertad. Pero bueno, luego el verbo rector, ¿sí? El que encerrare o detuviere. Es decir, tenemos acá encerrar y detener como la modalidad o el modo
que exige precisamente este medio de atentar contra la libertad de la voluntad de la persona, y que básicamente es tenerla o retenerla o dirigirla o conducirla a un lugar, estamos hablando siempre de una dimensión espacial, donde esta persona no quiere estar, ya sea porque es a través del encerramiento, es decir, se le mete a la persona en un lugar donde ésta no puede salir, y esto así lo señala la Real Academia Española como concepto de encerrar, o porque hay una detención, de por medio de una detención, se entiende ilegal, donde lo que se está haciendo no es tanto a lo mejor meter a la persona en un espacio que físicamente le impida salir de él, sino donde lo que se impide o limita es esa movilidad, ¿no? Alguien no se puede mover o trasladar de un lugar a alguien porque hay un medio externo que le presta oposición. Y de aquí vamos a ver también cómo es la interpretación que vamos a hacer de estos tipos penales, ¿no? Ya hemos visto en otras sesiones los problemas que representan las interpretaciones causalistas, y por tanto el derecho penal moderno apuesta más por interpretaciones finalistas, eh, o de competencia, ¿no? Que es una interpretación más normativista, ya lo iremos viendo. El tipo de delito, en este caso, es un delito de comportamiento, ¿bien? Pero claro, la consumación es instantánea y la ejecución además es permanente, porque el secuestro, bueno, en este caso, para abordar la detención ilegal va a seguir manifestando sus efectos hasta que la voluntad del autor eh, no, no se decida a otra cosa. Y en este caso, vemos que el encerrar o el detener puede realizarse por cualquier medio comisivo, no hay un modo específico. ¿Bien? Lo que hay que hacer en todo caso, o lo que se tiene que asegurar por el comportamiento, es la privación de libertad. Obviamente, el Código Penal recoge este tipo subjetivo como dolo, no recoge algún tipo imprudente, cosa que sería también eh, quizá difícil, ¿no? Igual hay contextos de trabajo, por ejemplo, donde a veces son contextos informales, donde se le encierra eh, a las personas que están trabajando a veces incluso en counters, en contenedores, o en espacios muy reducidos, y como para fiscalizar de que no salgan, se les encierra, ¿no? Habría que preguntarnos si, por ejemplo, este es un modo eh, comisivo o de alguna manera una acción que estaría dentro de este tipo penal, ¿no? Bueno, ya vamos a ir haciendo algunas reflexiones al respecto. Pero claro, decía esto porque hay situaciones en las cuales se comete esta imprudencia, digamos, no está como tal la finalidad o la organización, ¿no?, dolosa de encerrar y privarles de la libertad de unas personas, sino que se comete una negligencia o medio imprudente y, por ejemplo, en el caso de un incendio o de un accidente que requiera de que las personas puedan salir inmediatamente del sitio, al no ver esa posibilidad, por ejemplo, pueden perder la vida, ¿no? Pero veremos que a lo mejor ahí estaremos ante un homicidio imprudente y no tanto ante este tipo penal. Y luego se van a sancionar también aquí, esto por disposición del artículo 168, los actos preparativos, ¿no? Ya sabemos que siempre cuando se quieren sancionar los actos preparativos, donde todavía no hay propiamente la comisión del delito, pero hay un adelantamiento del derecho penal, se requiere que esté así de manera explícita en el Código Penal, ¿no? Ahora bien, luego este artículo, que hemos visto el 163.1, en el inciso 2 señala: si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los 3 primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la pena inferior en grado, ¿no? Entonces, en este caso, si la pena es de 4 o 6 años, la pena inferior en grado sería de 2 a 4 años. Aquí, claro, la doctrina a veces señala que hay un desistimiento, pero en realidad habría que ver que es un arrepentimiento. El desistimiento implica, a diferencia también de la tentativa, de estar en una fase previa y se desiste a realizar propiamente la acción. Aquí en realidad la acción ya se realizó, pero sobre ella hay un arrepentimiento, y por tanto, entre los 3 primeros días de la detención, se puede ver privilegiado de alguna manera el autor con esta tipificación, que en realidad es una de política criminal. Lo que se quiere es dar algún incentivo para que el autor remedie la situación. Igual se ha señalado la jurisprudencia
que este, digamos, atenuante, por decirlo de un modo, de la pena no va a aplicar cuando la liberación no ocurre, porque así ha sido la organización o voluntad del sujeto autor del delito, sino cuando cuando ha ocurrido por intervención de otro agente, ¿no? Ya sea policía, el propio detenido o cualquier otro partido. Ahora bien, el artículo 163, inciso 3, regula que no se impondrá la pena de prisión de 5 a 8 años si el encierro de detención, perdón, que se impondrá la pena de prisión de 5 a 8 años cuando el encierro de detención ha durado más de 15 días. Igual en este caso, más bien para esta redacción contiene una norma dirigida al autor donde se le está tratando de eh, dar un mensaje negativo para que desista de proseguir en la detención ilegal de la persona, ¿no? Y aquí, en todo caso, lo que sería importante es que se debe imputar la extensión del tiempo a la decisión del autor. Imaginemos, por ejemplo, el caso de alguien que secuestra a una persona o que la detiene ilegalmente, la encierra y el detenido logra acertarle un golpe a la persona, pero seguía encerrado, con lo cual no va a poder salir, pero el autor queda desmayado, ¿no? Y claro, pasan, a lo mejor estaba en el día doceavo o del día 13 o 14, y el autor conocedor del Código Penal ya quería de todas maneras liberarlo antes, ¿no? O sea, de antes de que se cumplan los 15 días, pero al quedar desmayado inconsciente no va a haber posibilidad de que libere al detenido. Entonces, claro, habría ahí que preguntarse si es que le correspondería o no igual la aplicación de este artículo, ¿no? Este es un caso un poco de teoría, de libro, pero que en todo caso nos invita a reflexionar la importancia de imputar esta decisión organizativa al autor. Y luego el artículo 163, en su último inciso, el 4, señala que el particular, que fuera de los casos permitidos por las leyes, aprendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses, ¿no? Aquí lo que tenemos en realidad es un caso de arresto ciudadano. El arresto ciudadano está regulado y establecido además como deber en el artículo 490 de la ley del enjuiciamiento criminal en España, pero también en el código, perdón, en la Constitución Política Española, en su artículo 17.2 ha establecido que hay un plazo máximo de detención de 72 horas. Entonces, digamos que quien realiza un arresto ciudadano tiene un plazo máximo de entregar a este sujeto a las autoridades hasta en 72 horas, ¿no? De alguna manera lo que se quiere es evitar actos de justicia de propia mano o un tratamiento o un trato que vaya en contra de los derechos fundamentales de la persona. Hay situaciones a veces de linchamiento, por ejemplo, cuando se encuentra alguien que está cometiendo robos o hurtos. Y bueno, la sociedad se molesta y aquí de algún modo es para que se regule el camino debido, ¿no? Que serían las autoridades policiales, penales en este caso. Yo iniciaba la sesión comentando que el, digamos, en muchos ordenamientos no hay esta diferencia entre detención ilegal y secuestro. Aquí lo que es interesante, ya veremos si para bien o para mal, es que el secuestro se va a diferenciar de la detención ilegal en cuanto hay una condición para poner en libertad a esta persona que ha sido secuestrada. ¿Qué estamos hablando aquí? Bueno, el artículo 164 en el Código Penal señala que va a ser castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años quien exija alguna condición, no establece necesariamente que sea una ventaja económica, para poner en libertad a la persona, ¿no? Y luego, claro, regulará los supuestos de atenuante, de liberación entre los 3 primeros días, y de agravante cuando el cautiverio de la persona excede los 15 días, como hemos visto antes, ¿no? Pero interesante entonces entender que en realidad lo que nos dice aquí el artículo es, claro, cuando yo exija una condición, yo pensaba, o uno puede pensar, claro, ¿y cuándo no? A lo mejor exijo una condición para ponerla en libertad. No sé, imaginemos otro caso de libro, ¿no? Una persona enemiga de la otra, que quiere hacerle daño y va a encerrar, ¿no? A una de sus hijos o de sus hijas o a la novia, ¿no? Porque se la tenía jurada y claro, solo quiere causarle sufrimiento a la otra persona mediante el encierro de un ser querido de ella.
Claro, por lo tanto, a lo mejor la encierra, la tiene pues, por 10 días o 5 días encerrada, no da conocimiento a nadie de la situación o ubicación de este lugar, y luego pues este autor lo suelta en la carretera con la finalidad de que, bueno, ya se vengó, ¿no? Entonces, nunca se comunicó con su enemigo, por decirlo así, nunca le pidió nada a cambio, entonces podría pensarse que ahí lo que ha habido es una detención ilegal y no un secuestro porque nunca exigió una condición para ponerla en libertad. La verdad es que a mí me sabe a poco esta distinción porque igual considero que es una donde más allá de eh, se trate propiamente eh, de poner en relieve el bien protegido, que en este caso es la libertad, la voluntad y todo lo que conlleva también este tipo de encierros, ¿no? Muchas veces hay concurrencia de delitos con daños a la integridad física, eh, eh, por ejemplo, por la mala alimentación, por la falta de cuidado, es más grave aún cuando una persona enferma, ¿no? No puede tomar sus medicamentos. Pero bueno, yo creo que finalmente habrá que, eh, ya sea para acusación o defensa, tener en cuenta esta diferencia, ¿no? Y luego eh, hay que tener cuidado porque el Código Penal tiene una fórmula un poco extraña y que a simple vista podría parecer incluso que norma en dos artículos algo reiterativo, pero no. El artículo 165 señala, en caso de detención, secuestro, se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se cometió simulando ser funcionario o autoridad, ¿no? Simulas estar ejerciendo una función pública. Cuando la víctima fuese menor de edad o incapaz, y la víctima fuese funcionario en ejercicio de sus funciones. Entonces, claro, en su mitad superior, en el caso de 5 a 8 años, será por lo menos de 4 a 8 años. Perdón, en el caso de la pena que habíamos visto el secuestro, que era de 5 a 8 años, va a ser aquí en la mitad superior de 6 años y medio como mínimo, que va a recibirse de pena. Y en el caso de la detención ilegal, que era de 4 a 6 años, bueno, por lo menos 5 años va a recibir de pena. Pero si vamos al artículo 166, las penas se agravan más. Y aquí dice, este es el caso de la detención o secuestro sin comunicación del paradero de la víctima. Y señala, pena de prisión es de 10 a 15 años en el caso de la detención ilegal y de 15 a 20 años de secuestro. Ahora, se agravará en un grado superior cuando la víctima sea menor de edad o incapaz o cuando se haya tenido como objetivo ultrajar a la víctima sexualmente o cuando haya realizado ello durante el delito. Pero bueno, yo traía esta comparativa porque, claro, tenemos en estos dos supuestos que hay una víctima que es menor de edad o que es incapaz, ¿no? Que no tiene su capacidad de ejercicio plena y por tanto es una persona con discapacidad que requiere especial protección, señala el código. Aquí lo que hay que concentrarnos es eh, en este artículo 166, quien no dé comunicación del paradero de la víctima. Y claro, uno cuando lee este artículo dice, bueno, pero quien secuestra o quien detiene ilegalmente, es más, quien secuestra, naturalmente, y si quiere algo a cambio, va a poner a, a la persona a la que le exige esa condición de cambio, la va a poner en una situación de zozobra. Ciertamente la va a poner en una situación de desconocimiento del lugar donde está escondida esta persona, o donde está secuestrada, mejor dicho, esta persona, de modo que no vaya con las autoridades policiales o alguien por el estilo, ¿no? Menos si es Liam Neeson, ¿no? Que te busca y te encuentra y te hace cobrar todo lo que le hiciste. Y no, y por eso es mejor que nadie sepa dónde está la persona. Ahora, uno podría tener como interpretación de que esto será el caso donde haya secuestro o detención y no se comunique, por ejemplo, de muestras de vida, ¿no? Es cuando vemos esto con mucha frecuencia en las películas, en las series, que a los captores se le pide darnos muestras de vida de la persona, ¿no? Que tienes como secuestrada, ¿no? Rehén. Y, y en realidad considero que en este punto tampoco hace sentido porque la redacción de dar paradero es muy específica. Y dar paradero precisamente es dar ubicación de dónde está la persona, ¿no? Y tampoco serviría, no sé si por ejemplo estamos en Madrid, decir, bueno, sí, ¿dónde está ubicada? Ojo, la víctima está en Madrid. O sea, porque además eh, podría decirse cualquier cosa, ¿no? Yo considero que esta interpretación debe ser
realizada de manera normativa y nos debe hablar del caso en el cual a lo mejor incluso ya se atrapó al sospechoso, ya se tiene incluso confirmación de que esta persona ha secuestrado a la víctima, pero en ningún momento jamás da a conocer el lugar donde esa persona está. Es decir, hay una situación o una especie de desaparición de la persona. Ahora, luego esto es una figura problemática también. Algunos han visto aquí en la doctrina que sería un supuesto de desaparición forzada. Por ejemplo, el caso donde eh, alguien nace, bueno, se da el nacimiento de un ser humano y a la madre, por ejemplo, se le dice que su hijo nació eh, y murió y luego no se lo entregan eh, o lo cambian y, y lo desaparecen. Pero, por ejemplo, eso muchas veces va a ser a veces por la venta de estos recién nacidos, que calificaría en realidad como un delito de trata de personas, más que un delito de secuestro o detención legal, porque además hablamos de una persona que va a tener luego un crecimiento, un desarrollo donde naturalmente no es que en el momento en el que fue secuestrado o detenido tenía realmente capacidad volitiva, ¿no? Y acá hemos visto que estos son tipos penales donde en realidad hay una protección a esa autodeterminación. Entonces un bebé, un recién nacido no puede tener esa autodeterminación. Entonces no teniendo, eh, digamos, como tal, dicha posibilidad, no me parece que sería ese el supuesto, ¿no? Digo, se marcaría en todo caso en un supuesto de trata de personas. Por lo tanto, yo creo que se podría decir con total seguridad que el artículo 166 está pensado cuando el captor no da a conocer nunca, es decir, nunca libera a esta persona y nunca dio a conocer dónde fue que la secuestró o ocultó, ¿no? Y por eso también creo que las penas son mucho más severas que en el artículo 165 y en todo caso, a la hora que sea juzgado, se tendrá en cuenta si hubo o no revelación del paradero, si es que finalmente soltó a la víctima o al sujeto pasivo o no. ¿No? Eso es lo que quería decir con respecto a ese punto. Luego, esto también creo que hay una imprecisión en el Código Penal español con respecto a, a la manera en que regula los delitos de coacción, de amenaza. Hemos querido poner, o he querido poner en este caso, el delito de coacción, que está regulado después que el delito de amenaza, pero lo he querido acá poner primero. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos como tal es una estructura que nos va a permitir comprender los otros tipos delictivos que vamos a ver a continuación. Bueno, acá se dice el que no tenga o el que esté, el que no esté legítimamente autorizado, ¿no? Es decir, por ejemplo, una autoridad o un policía podría estar autorizado en el derecho de cumplimiento del deber, ¿no? Impidiera a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliera a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, ¿no? En derecho siempre se dice nadie está obligado eh, o mejor dicho, nadie te puede impedir hacer lo que la ley no prohíbe, ni obligar a hacer lo que la ley no manda. Pero aún aquí, aquí incluso, aún la ley lo mande, nadie, así sea justo, dice, puede ser impedido con violencia de hacer algo, ¿no? Y este es, por ejemplo, el supuesto, es común este supuesto cuando uno eh, en algún momento lo he visto, ¿no? Caso del tránsito. Alguien, por ejemplo, no está respetando la velocidad a la que debe ir, o se está pasando los rojos, y claro, uno debe dar en todo caso aviso a la autoridad. Pero yo no podría empezar una persecución para detener a ese mal conductor, ¿no? Porque eso de alguna manera, y aquí, claro, lo que está en realidad también es siendo un tipo penal que de algún modo protege la función pública. Entonces es una redacción extraña. Pero esa extrañeza, de aquí la vamos a comparar con otros tipos penales, porque finalmente la coacción, el delito de coacción, es un medio muy general, ¿no? Porque acá decimos el que impide otro con violencia. Bueno, ¿pero qué tipo de violencia? Tiene que ser violencia física directa, que se llama la vis absoluta, o una violencia verbal, psicológica, que intimide, ¿no? Que suele ser conocida como la vis compulsiva.
incluso dice lo compeliere, ¿no? A efectuar lo que no quiere. Y luego, el mismo artículo va a señalar que cuando esta coacción es ejercida para impedir el ejercicio de un derecho fundamental, se le impondrá las penas en su mitad superior, ¿no? Salvo que el hecho tuviera señalado mayor pena en otro precepto. Y luego dice, también se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Y en España esto va a ser un tema bastante sensible por, no sé, el caso de los famosos ocupas, ¿no? Claro, yo tendría que ir a la autoridad en vez de ejercer por propia mano una violencia. Y acá dice, así sea justo o injusto, ¿no? Así, por ejemplo, sea mi bien, mi vivienda, mi propiedad. Yo no podría, con violencia o de algún modo, como digo, la violencia acá no descrita de qué tipo, pero no podría por la propia mano ir y desalojar a los ocupas, ¿no? Entonces, es un tipo penal bastante complejo. Y bastante complejo también por lo siguiente. Eh, al, 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 haber, al haberse regulado, al regularse estos tipos penales de manera tan casuística, de manera tan eh, centrada en la realización de la acción física, más allá de que la competencia que uno puede tener por el daño que pueda tener determinado bien individual o social protegido, nos va a dar unos problemas. Por ejemplo, aquí les trajo un caso, unos turistas, esto es real, ¿eh? Esto es un caso que pude ver, es real. Unos turistas reciben un mensaje de un delincuente. Ya sabemos en qué hotel están. Le dicen, estamos ahorita con toda la información, tenemos gente adentro, le dicen el nombre del cuarto, le dicen cuántos son, que ya saben cuántas maletas tienen, ¿no? Evidentemente son personas que podrían estar confabuladas con otros informantes dentro, ¿no? Pero digamos que toda la comunicación es telefónica, no están compartiendo un espacio físico. Y le dicen, los tenemos vigilados, todos sus movimientos los tenemos registrados, y le dicen, no pueden salir del hotel ni pedir ayuda. ¿Bien? Una camioneta irá por ustedes y les avisaremos para que suban a él. O podría ser también la instrucción, ¿no? Les mandaremos una cuenta para que nos transfieran, hasta que no lo hagan ustedes no se pueden mover de ahí. Y claro, uno cuando va a revisar o cuando revisa qué dice la doctrina, en algunos casos al respecto, se suele diferenciar entre detención o coacción si es que en realidad ha habido o no eh, un ejercicio de control físico directo sobre la persona detenida ilegalmente o secuestrada, ¿no? En este caso, al pedir algo a cambio, sería secuestrada. Entonces, claro, si el agente, el autor, ha impuesto o utilizado en un espacio físico igual, con herramientas como ataduras, ¿no? El uso de candados, esposas, es decir, ha doblegado, reducido a la otra persona a que no se pueda mover, entonces es secuestro, y si no, es coacción. Y señores, en realidad esto es muy discutido, porque el miedo, la coacción, esa violencia con engaño, intimando, amenazando, para que alguien se vea compelido en la imposibilidad de poder salir del lugar por ese temor a que le puedan hacer algo, ya es una especie de secuestro. ¿Por qué? Porque el agente está actuando de tal modo que es competente por la incapacidad de autodeterminación de movimiento de la persona amenazada, ¿no? En el caso del hotel. Y claro, quizá los abogados de los delincuentes van a decir, no, acá estamos ante un caso de coacción, ¿no? No, claro, porque la coacción, si vemos nosotros, es castigada con una pena de prisión de 100 meses a 3 años. La detención ilegal no más de 4 o 6 años. Esto que es el secuestro, como mínimo de 5 a 8 años, ¿no? Y si acá hay menores de edad, este, o personas especiales que hemos visto antes, puede ser además de 15 a 20 años. ¿Bien? Entonces, eh, no es poca cosa. Bien, claro, seguro el fiscal irá por una posición, una figura que estoy señalando yo. Pero entonces vamos a ir revisando los otros artículos para que se entienda esta crítica de mayor manera. He dicho hace un rato, ¿no? He usado la palabra amenaza en el caso anterior. Sí, pues la coacción, al señalar violencia, admite la violencia también eh, compulsiva, la vis compulsiva, que es esa intimidación, ¿no? No necesariamente esa violencia directa o física que yo ejerzo con un golpe, con un arma hacia el otro. Y vemos que el delito de amenaza que dice el que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delito.
y dice, solo por esto, esto es interpretación restrictiva, no podría ser por otro delito. Un mal que constituye un delito de homicidio, lesión, aborto, contra la libertad, tortura, contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. Será castigado, ¿no? Dice, con pena de prisión de 1 a 5 años cuando la amenaza se hace exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición. Puede ser económica o no. Puede ser lícita o no lo que se exige. Y el culpable además hubiese exigido su propósito. Claro, y aquí además el tipo penal nos dice, cuando se cumple el propósito, la pena es tanto. Es decir, el propósito de obtener la ventaja que quería a cambio de esa amenaza. Y si no se cumple ese propósito, pues bueno, va a ser entonces menor. Será como de 3 meses a un año. Bueno, en este caso es de 6 meses a 3 años. Y luego, si es que la amenaza no es condicional, es decir, no se recibe nada de ventaja, sino lo único que se quiere es causar intimidación en el otro. Lo único que se quiere es perturbar la tranquilidad del otro. En ese caso, la pena de prisión va a ser de 6 meses a 2 años. ¿Bien? Dice cuando la amenaza no haya sido condicional. ¿Qué estamos viendo acá? En realidad estamos viendo nuevamente un tipo penal difícil porque no llega a determinar con exactitud los elementos del tipo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener una especie de dispersión o poca claridad a la hora de determinar o subsumir los hechos a los tipos penales. Y aquí he traído un ejemplo. Hemos vuelto a traer acá esta idea, he vuelto a traer esta idea del inicio de la sesión. Cuando hablamos de los delitos contra la libertad, estamos hablando de que alguien está forzando a alguien a algo que no quiere. Alguien me fuerza a hacer algo, a estar en un lugar, a dar algo, general, muy general, pero que no quiere. La amenaza, aquí, por lo que dice el tipo penal, va a ser solo que, claro, la discompulsiva, nos amenaza. Yo te amenazo que te haré un mal. Me encargaré que te pase algo malo. Ahora, esta amenaza puede ser de dos maneras. Una amenaza absoluta, digamos, de esto te va a pasar, punto. O una amenaza condicionada, relativa. Esto te va a pasar si no me das tal cosa, si no haces tal cosa. Bien, cualquier ventaja u oportunidad que el autor considere que está teniendo. Y esto en realidad es lo que en otros ordenamientos se regula como extorsión, ¿no? Me pagas tanto al mes o vas a ver que esto le va a pasar a tu negocio, ¿no? Le voy a poner una bomba. Y la verdad que así como está regulada, eh, es bastante, me parece a mí, eh, condescendiente la pena. Más aún cuando aquí no solo encontramos la capacidad de autodeterminación como bien protegido, sino también el propio patrimonio. ¿Ok? No en todos los casos va a haber la solicitud de una condición económica, pero cuando la haya, estamos hablando de que hay una afectación también al patrimonio de la gente, ¿no? Y luego tenemos el chantaje. Claro, ¿en qué se diferencia el chantaje? Bueno, de alguna manera, el chantaje está recogido como un supuesto de la amenaza, es un modo de amenaza, pero donde el medio o el mal anunciado o el mal que se utiliza es uno que recae sobre la intimidad o la vida privada de la gente. Hay una información que el otro tiene y que lo está usando para precisamente lo que socialmente se conoce como para chantajear. Para lograr que yo haga algo que no quiero, hay una afectación, sí, al bien jurídico de la capacidad de autodeterminarse, pero también podría haber aquí precisamente darse por riesgoso o implicado el bien de la intimidad. Y aquí luego tenemos también que ya hemos visto la coacción. Ahora, ¿cuál es el tema de la coacción? Que ya no solo la vis compulsiva, sino también la vis física, la violencia directa. Y de nuevo, es para que yo haga algo, eh, es decir, afecta mi capacidad de autodeterminación. Pero, como vemos, la pregunta aquí es, ¿y cuándo yo voy a imputar coacción y cuando amenaza? Pareciera que cuando es algo que recae sobre la compulsividad tendré que aplicar solo el delito de amenaza. Y habría que hacer esta interpretación restrictiva porque, claro,
más favorable al reo, eh, y en ese caso sí representa esa complicación, porque nótese que en el caso de la amenaza la pena es de 1 a 5 años, ¿bien? Eh, y de 6 meses a 3 años. Y en el caso de la coacción, y esto igual acá lo pongo para que todos lo podamos recordar, la pena de prisión es de 6 meses a 3 años, ¿bien? Eh, entonces, si yo amenazo, eh, no preferiría como abogado defensor señalar que en realidad es un delito de coacción y la violencia es una vis compulsiva. Sí, pero bueno, como digo, estos son problemas que representa o que nos trae el código. Y bueno, también el código regula el supuesto especial del matrimonio forzado. En el fondo, eh, es un caso específico donde yo consideraría incluso que también va a haber la afectación de otros eh, bienes protegidos, por ejemplo, como el de la indemnidad o integridad sexual. O incluso eh, es uno donde ya no solo afecta una libertad de capacidad de autodeterminación, sino la capacidad total de una persona. El proyecto mismo, una persona queda reducida a, a la determinación de la gente con el que se obliga a casarse, ¿no? Pero claro, vamos a tener entonces que esas situaciones del obligar al otro a hacer algo tendrá un contexto penalmente relevante, como el caso del matrimonio forzado, que acabo de comentar, y claro, luego contextos penalmente no relevantes, ¿no? Por ejemplo, las figuras o situaciones educativas, ¿no? Por ejemplo, obligar al hijo, compelirlo, a amenazarlo que va a ser castigado si es que no come su verdura. Y un tema importante a la hora de hablar sobre el tema de la amenaza es lo que se conoce también como libertad psíquica o de algún modo como tranquilidad o paz. Y la amenaza podría no ser siempre una que constituya un mal relacionado a un delito. Incluso van a haber situaciones de amenaza leve, y esas amenazas leves están recogidas por la jurisprudencia como situaciones cotidianas o socialmente esperables. Por ejemplo, la disputa de unos vecinos, ¿no? Ya vas a ver, voy a desaparecer a tu perro, ¿no? Porque todo el tiempo eh, entra como si fuera mi jardín servicio higiénico, ¿no? Ya vas a ver lo que le va a pasar a tu perro, ¿no? Lo voy a desaparecer, le voy a dar veneno. Claro, sería en ese caso, dice la jurisprudencia, una amenaza leve. Una casuística que de nuevo eh, me parece a mí que no corresponde o no estaría a la altura de poder realmente darle validez o eficacia a esta norma, ¿no? Que es más de 1 a 3 meses de multa. Es un delito más semipúblico. Eh, pero bueno, lo más importante a la hora de hablar de la amenaza, igual es que el contexto sí responde a determinados elementos objetivos. ¿Quién hace la amenaza? ¿Está en la capacidad o posibilidad de esa persona de cumplir la amenaza? De hecho, la amenaza es seria, tiene una entidad de realmente ser posible. Acá yo ponía, por ejemplo, la maldición, o que tanto se cree en las cosas sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, amenazar con otro a que le va a hacer un conjuro, vendría a ser la calificación seria. Y bueno, también la jurisprudencia muchas veces se pone en los casos circunstanciales y señala que este es un tipo muy circunstancial y habrá que ver si es que la persona que recibe la amenaza tiene elementos suficientes para quedar intimidada o no. Pero yo creo que aquí eh, otra complicación que se va a dar es el caso donde esta amenaza, se señala, no va dirigida ya hacia una o dos personas, sino a un grupo, ¿no? Un grupo o un colectivo social. Y además, lo que se hace es querer atemorizar de manera general a la población. Y claro, eso sería más una especie de terrorismo. Llamar y amenazar de que se va a colocar una bomba, por ejemplo, en tal evento deportivo o en tal instalación de transporte en el aeropuerto. Bueno, acá lo que se señala es que esa amenaza tiene que tener una gravedad necesaria para conseguirlo.
pero esa gravedad necesaria sería en función al tipo de perturbación que se hace con ella, ¿no? Entonces, pareciera que ahí en realidad, cuando el Código Penal mete este tipo penal, lo que está haciendo es un delito, regular un delito que tiene como objetivo proteger un bien que no es esencialmente ese elemento interno, sino el orden público, los valores democráticos, eh, la paz como tal, ¿no? La paz pública. Entonces, interesante, pero problemático también cómo se presentan acá distintos delitos o distintos tipos penales que no se enmarcan, como ya decíamos, necesariamente en esa protección contra la capacidad de autodeterminarse, ¿no? Y así lo tenemos también con un artículo nuevo, por decirlo así, que está regulado en el 172 tercero, delitos contra la libertad psíquica, son delitos contra la intimidad, delitos contra los datos personales, si uno lo revisa, esto también viene a propósito, ¿no?, de una ley orgánica dada unos años anteriores, donde se va a castigar, en este caso con una pena de entre 3 meses a 2 años, a quien realice actos de acoso, pero luego acá se señala, ¿no? Vigilancia, persecución o estar en la cercanía física de alguien, querer ingresar al espacio de otra persona o al contacto de ella sin autorización o de manera reiterada con terceras personas. Pero me parece que aquí otra vez estamos ante un elemento o ante un tipo penal que no reúne elementos claros para la determinación de la acción eh, delictiva, ¿no? Porque, eh, claro, más aún cuando hablamos de que los delitos contra la libertad tienen que ver con la capacidad o la autodeterminación, ¿no? En este caso, podría haber una especie de inseguridad de salir a la calle, a lo mejor, y ya en ese sentido soy menos libre, ¿no? Y eso quizá va por el lado de vista social, ¿no? Muchas veces escuchamos, claro, que en un mundo donde las mujeres están más expuestas a la violencia, al acoso, eh, tienen ese temor de salir de su hogar, ¿no? De ir a tal lugar, y eso de alguna manera restringe la libertad o la capacidad de autodeterminación de una persona. Pero luego el último párrafo dice, claro, el que utilice la imagen de una persona para realizar anuncios o abrir perfiles falsos en redes sociales, etcétera, etcétera, ahí en realidad vemos ya otro tipo de delito, ¿no? Que es el de, eh, por ejemplo, hoy regulados en ordenamientos penales en cuanto a delitos cibernéticos, ¿no? Por la defraudación de identidad, ¿no?, de determinada persona que no se enmarca tanto en lo que estamos discutiendo en esta sesión. Por lo tanto, considero que sí discutida y problemática que ingresen en este capítulo determinados delitos que, insisto, no tengan como finalidad u objeto la protección de la capacidad de autodeterminación y que muchas veces, como hemos visto, está establecido de un modo tal que no permite configurar con claridad los elementos del tipo necesarios para saber cuándo está cometiendo la persona uno u otro delito. Y esto se complica también respecto a la amenaza que se ha regulado como amenaza de violencia de género. Y aquí lo vamos a poner del siguiente modo. El artículo 171.4 recoge una situación penal en la cual el sujeto pasivo es alguien con quien se tiene o se ha tenido una relación afectiva, haya sido esposa, o sea esposa, o novia, o pareja, conviviente, o que no convivan, no importa, hay una relación de afectividad. Bien. Y luego solo dice el que amenace a la esposa o quien se fue esposa, o el que amenace a esa persona con la cual se tiene relación de afectividad. Por lo tanto, no se especifica si es un tipo de amenaza leve, si es una amenaza este, sobre un mal que se puede enmarcar en un determinado delito. No, solo dice el que amenaza. Va a tener una pena de 6 meses a un año. Y claro, aquí dice al que de manera leve amenace a persona especialmente vulnerable que vive con el autor. Es un supuesto adicional que recoge este artículo, ¿bien? Pero es distinto. Y la pregunta aquí es, pero ver, esas amenazas, si hemos dicho que la amenaza es una acción con lo cual, cuando no se exija algo a cambio, el artículo no exige algo a cambio, no es que yo, oye, tu mujer, ¿no? Te amenazo a que, no sé, me preparas tal comida, si no, te va a pasar esto, ¿no? Es una amenaza de anunciar un mal, te voy a hacer esto, o te va a ocurrir esto. Eh, y uno se pregunta, bueno, ¿y eso no genera
precisamente esa situación de doblegar al otro o la situación de darle intranquilidad, de generar la intimidación, malestar físico, malestar psíquico, emocional, mental, ¿no es acaso también una afectación que está recogida por el delito de lesiones en el artículo o en el Código Penal, donde ya lo hemos revisado en sesiones anteriores, que pasa o ocurre cuando la víctima fuere, hubiese sido esposa o mujer que estuviera, hubiera estado ligada al autor también por una relación de afectividad? Interesante esto, porque incluso también se señala que la víctima podría ser una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor en el delito de lesiones. Y la pena es de 2 a 5 años. Entonces, una vez más, el fiscal a lo mejor va a querer ir por el delito de lesiones, por violencia psicológica. Y claro, el defensor dirá, no, aquí en todo caso hubo una amenaza, ¿no? Por ahí la jurisprudencia podrá decir, bueno, lo que pasa es que cuando es una amenaza, no es que se cometa el delito de lesión, pero bueno, primero es un contexto que ya a nivel probatorio es difícil saber cuántas amenazas recibió. Quien recibe una amenaza, recibe 2, 3, 4, 5, 10, no importa, es un tema ya de convivencia además. Entonces resulta problemático ello. Eh, y bueno, lo otro que aprovecho de decir es que estas situaciones de casuística, y ya lo hemos dicho, no son las más adecuadas a la hora de imputar la responsabilidad por infringir eh, las normas penales. Incluso en el caso de la detención ilegal, la jurisprudencia ha dicho, bueno, ya si pasa media hora o 15 minutos, ya es detención ilegal. Claro, y si no pasó los 15 minutos, no hay detención ilegal. En cierto sentido, se entiende lo que se quiere buscar es también que las acciones tengan una determinada idoneidad o entidad para dañar el bien personal, el bien social, ¿no? Este, y de alguna manera no se ha utilizado pues como una norma penal de bagatela, ¿no? Es decir, con bastante frecuencia y cuando realmente no sea necesario. Pero bueno, esta es la problemática igual que había que comentar acá. Y también tenemos luego el artículo 171.5, ¿no? Que señala el que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, que ya yo se las puse acá al costado, ¿no? Que es cuando sean descendientes, ascendientes, hermanos, es decir, toda persona que tenga una especial relación familiar o de convivencia con el autor, o cuando se trate de una persona que tiene una necesidad de protección porque es un incapaz, o está con alguna protección por ser vulnerable, o tutela, curatela, etcétera. Es decir, estas personas, digamos que son las más necesitadas de cuidado o cuando tengan esta especial vinculación familiar con la persona, si es que son amenazadas de modo leve con armas u otros instrumentos peligrosos. La verdad que ya aquí uno dice, bueno, pero ¿qué se está castigando? ¿Se está castigando la amenaza como tal? No, la amenaza ya la regulaste en artículos anteriores de manera general. En este caso parece que lo que se cualifica es el uso de determinados agentes que puedan resultar peligrosos para la salud o integridad física de la persona. Y esto no es un tipo de delito de lesión, de nuevo. Entonces, parece que más que soluciones, la manera en que han sido recogidos estos artículos en el Código Penal, vemos que resultan muy problemáticos, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pasar a lo mejor a resolver algunos casos o a sus preguntas y continuar eh, con la sesión. Así que nada, muchas gracias. Ahora los escucho a ustedes.